su licencia de conducir. Tenía 28 años, era educada, insignificante en todos los aspectos que le importaban al empleado detrás del mostrador. Entregó sus documentos con la facilidad practicada de alguien que ya había hecho esto antes. El empleado miró el papeleo, tecleó algunas entradas en la base de datos y frunció el ceño. Algo no estaba bien. El nombre no coincidía. La fecha de nacimiento parecía estar desviada lo suficiente como para activar una alerta en el sistema. La mujer al otro lado del mostrador sonrió nerviosamente, esperando. No tenía idea de que en las siguientes 72 horas toda su vida se desmoronaría. No tenía idea de que estaba a punto de resolver un misterio que había atormentado a un pueblo de Texas durante 22 años. No sabía que su verdadero nombre era Hannah Collins, que tenía 6 años cuando desapareció y que, en algún lugar de Texas, una madre nunca había dejado de encender velas en un pastel de cumpleaños para una hija que creía muerta. Antes de continuar, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. Si disfrutas de historias de crimen real como esta, asegúrate de dar like al video, suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo con alguien a quien también le encantaría. Texas, verano de 1985. Ese tipo de verano en el que el calor ondula sobre el asfalto en olas y los niños corren entre los aspersores hasta que se encienden las luces de la calle. En el pueblo de Meridian, con una población de poco menos de 8,000 habitantes. Todos conocían a todos. Las puertas permanecían sin llave. Los niños iban en bicicleta hasta la tienda de la esquina y regresaban sin supervisión. Era el tipo de lugar donde la tragedia parecía imposible, donde lo peor que podía pasar era un pequeño choque en la calle principal o que el equipo de fútbol americano de la secundaria perdiera un campeonato. Hannah Collins vivía en Maple Drive con sus padres, Robert y Susan, y su hermano mayor Michael, que tenía 9 años. Ella tenía 6 años ese verano, pequeña para su edad, con cabello rubio arena que su madre mantenía en 2 trenzas y un espacio entre los dientes frontales que hacía su sonrisa inconfundible. Le encantaba el helado de fresa, se negaba a usar cualquier cosa que no fueran sus zapatillas rosas y tenía un conejo de peluche llamado Mr. Buttons que llevaba a todas partes. Su maestra decía que era brillante, curiosa, siempre la primera en levantar la mano en clase. Su padre trabajaba en la ferretería del centro. Su madre se quedaba en casa y era voluntaria en la iglesia los domingos. La tarde del 14 de julio, el vecindario estaba lleno de actividad. La fiesta anual de la cuadra estaba en pleno apogeo. Mesas alineaban la calle cubiertas con manteles a cuadros y cuencos de ensalada de papa, bandejas de pollo frito, rebanadas de sandía sudando bajo el calor. Alguien había instalado una red de voleibol. Los niños se perseguían con globos de agua. Una radio reproducía música country desde el porche de alguien. Robert estaba cerca de la parrilla, dando vuelta a hamburguesas y riendo con los vecinos. Susan estaba sentada en una mesa de picnic con otras madres, pasando una jarra de té dulce. Michael estaba con sus amigos, probablemente metiéndose en problemas cerca del arroyo. Y Hannah estaba jugando. Había estado allí mismo hacía unos momentos, girando en círculos sobre el césped con otras 2 niñas pequeñas. Sus risas eran agudas y brillantes. Susan miraba en su dirección cada pocos minutos, como hacen las madres, llevando la cuenta sin pensarlo. Pero entonces alguien le preguntó algo sobre la venta de pasteles de la iglesia y ella giró la cabeza, solo por un momento, lo suficiente para responder. Cuando volvió a mirar, Hannah ya no estaba. Al principio, no se convirtió en pánico. Susan se levantó, se protegió los ojos del sol y examinó el patio. Llamó. Hannah, Hannah, cariño, ¿dónde estás? Otras madres se unieron, sus voces primero casuales, luego más insistentes. Robert abandonó la parrilla. Michael salió corriendo cuando escuchó quebrarse la voz de su madre. Registraron el patio, la casa, la entrada del vecino. Alguien revisó el garaje. Alguien más corrió hacia el arroyo. Pasaron los minutos. 5, 10, 15. La música se detuvo. Las risas murieron. La gente se dispersó por el vecindario gritando su nombre. Hannah, Hannah Collins. Zapatillas rosas, trenzas rubias. Mr. Buttons bajó un brazo. ¿La has visto? ¿Alguien vio hacia dónde fue? El sol caía implacable. La voz de Susan se volvió desesperada. El rostro de Robert perdió el color.
A las 4:17 de la tarde, alguien llamó al 911. La voz de la operadora era calmada, entrenada, metódica. ¿Cuál es la naturaleza de su emergencia? Susan apenas podía formar las palabras. Mi hija está desaparecida. Estaba aquí hace un momento. Tiene 6 años. Tiene 6 años. La operadora pidió una descripción. Susan enumeró los detalles entre lágrimas. Cabello rubio, trenzas, zapatillas rosas, un vestido amarillo con flores blancas, 32 kilos, 1,12 m. Tiene un espacio entre los dientes frontales. Tiene un conejo de peluche. Por favor, tienen que encontrarla. La operadora le aseguró que la ayuda estaba en camino. Los oficiales fueron enviados de inmediato. Pero en esos primeros minutos críticos, cuando Hannah todavía podría haber estado al alcance, cuando podría haber estado a la vuelta de la esquina o escondida en el cobertizo de alguien, el reloj ya corría en su contra. Para las 5 en punto, la fiesta de la cuadra se había transformado en un centro de comando. Autos policiales alineaban la calle, sus luces rojas y azules parpadeando contra la luz del día que se desvanecía. Los oficiales entrevistaron a todos los que habían estado allí. ¿Cuándo la vio por última vez? ¿Qué llevaba puesto? ¿Notó a alguien inusual? ¿Alguien se fue temprano de la fiesta? Los voluntarios se organizaron en equipos de búsqueda. Revisaron patios traseros, cobertizos y garajes. Caminaron el perímetro del bosque cercano. Alguien trajo linternas. Alguien más trajo agua. El departamento de bomberos local llegó con perros de búsqueda. Los perros captaron un rastro cerca del borde de la propiedad, lo siguieron hasta la acera y luego lo perdieron. Como si Hannah hubiera desaparecido en el aire. Esa noche, cuando la oscuridad cayó sobre Meridian, la familia Collins se sentó en su sala de estar, rodeada de oficiales de policía y defensores de víctimas. Susan sostenía a Mr. Buttons, el conejo de peluche que Hannah había dejado sobre la mesa de picnic. Robert miraba el suelo, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Michael estaba sentado en las escaleras, escuchando a los adultos hablar en voces bajas y urgentes. El detective principal, un hombre llamado Thomas Gardner, se sentó frente a ellos. Tenía unos 40 años, canas en las sienes y un rostro marcado por demasiadas cosas vistas. Habló con suavidad pero con firmeza. «Vamos a encontrarla», dijo. «Tenemos a todos los oficiales disponibles afuera ahora mismo. Hemos contactado al FBI. Estamos colocando retenes en todas las carreteras que salen de la ciudad, pero necesito que me cuenten todo. Todo sobre hoy. Todo sobre Hannah. Cualquier cosa que pueda ayudar». Susan y Robert hablaron hasta que se les agotó la voz. Describieron la rutina de Hannah, sus amigos, sus lugares favoritos. Nombraron a cada persona que había estado en la fiesta. Se rompieron la cabeza buscando algo inusual, algún extraño que hubiera pasado en coche, alguna conversación que hubiera parecido rara. Pero no había nada, nada que tuviera sentido. Nada que explicara cómo una niña pequeña podía desaparecer a plena luz del día, rodeada de docenas de personas que la amaban. Las primeras 48 horas fueron un caos. La policía instaló una línea de denuncias que sonaba constantemente. Voluntarios buscaron en campos, arroyos y edificios abandonados. Helicópteros sobrevolaban la zona, sus reflectores cortando la oscuridad. Llegaron equipos de noticias de Dallas y Houston, instalando cámaras en el césped delantero de los Collins. El rostro de Hannah apareció en todas las pantallas de televisión de Texas. Niña desaparecida. Hannah Marie Collins, de 6 años, vista por última vez el 14 de julio aproximadamente a las 4 p.m. Si tiene alguna información, por favor llame. El teléfono sonaba día y noche. Algunas llamadas eran genuinas, la mayoría no. Personas reportaban haber visto niñas rubias en supermercados, en paradas de descanso, en los asientos traseros de autos que pasaban. Cada pista fue seguida, cada avistamiento fue investigado. Ninguno era Hannah. Al tercer día, un hombre se presentó diciendo que había visto a una niña que coincidía con la descripción de Hannah en el asiento del pasajero de un sedán azul. Se dirigía al este por la carretera 12 alrededor de las 4:30 de esa tarde. La policía rastreó la ruta, entrevistó a empleados de gasolineras, revisó grabaciones de seguridad. Nada. El sedán azul nunca fue encontrado.
Al quinto día, una mujer llamó a la línea de denuncias diciendo que había visto a un hombre merodeando cerca de la fiesta de la cuadra ese mismo día, alguien que no reconocía. La policía la llevó para trabajar con un dibujante. El retrato compuesto fue distribuido en todo el estado. Decenas de personas llamaron para identificar al hombre del retrato. Todos fueron investigados. Ninguno estaba relacionado con la desaparición de Hannah. Al final de la primera semana, el impulso inicial de esperanza comenzó a desvanecerse. Las búsquedas voluntarias se hicieron más pequeñas. La cobertura mediática cambió a otras historias. El detective Garner se sentó en la cocina de los Collins, con el café ya frío, y les dijo la verdad que no querían oír. «No nos rendimos», dijo. «Pero hemos agotado las pistas inmediatas. Estamos ampliando el radio de búsqueda. Estamos investigando a delincuentes sexuales registrados en el área. Estamos coordinando con otras jurisdicciones, pero no les voy a mentir. Cuanto más tiempo pase, más difícil se vuelve esto». Susan enterró el rostro entre las manos. Robert se levantó y salió de la habitación. Michael, escuchando desde el pasillo, sintió que algo dentro de él se rompía. La investigación cambió de enfoque. La policía comenzó a mirar más cerca de casa. Familiares, vecinos y cualquiera que hubiera estado en la fiesta pasaron a ser considerados. Robert y Susan fueron interrogados por separado, y sus relatos comparados en busca de inconsistencias. Era un procedimiento estándar, explicó el detective Garner, aunque se sentía como una traición. Michael también fue entrevistado por un psicólogo infantil. Las preguntas se sentían invasivas, acusatorias, pero Michael las respondió todas. Quería a su hermana de vuelta. Haría cualquier cosa. Un vecino 2 calles más allá, un hombre de unos 50 años que vivía solo, se convirtió en persona de interés cuando alguien recordó que se había ido temprano de la fiesta. La policía obtuvo una orden para registrar su casa. No encontraron nada. Se había ido temprano porque tenía una cita médica. Su coartada fue verificada. Fue descartado, pero el daño ya estaba hecho. La sospecha flotó sobre el vecindario como una niebla. 3 semanas después de la desaparición de Hannah, un hombre de un pueblo a 30 millas de distancia llamó a la policía y confesó. Dijo que la había tomado. Dijo que sabía dónde estaba. Los detectives corrieron a entrevistarlo. Estaba desaliñado, agitado, hablaba rápidamente, dio detalles, un vestido amarillo, trenzas rubias. Pero cuando lo presionaron, su historia se vino abajo. Los detalles no coincidían. No podía decir dónde la había llevado. Una evaluación psicológica reveló que tenía un historial de confesiones falsas, una necesidad de atención, un deseo desesperado de ser importante. No había tomado a Hannah. No sabía dónde estaba. Solo quería que alguien lo escuchara. La falsa confesión desperdició 3 días de tiempo de investigación. 3 días que podrían haberse dedicado a pistas reales. Para el final del verano, el caso se estaba estancando. No había habido demanda de rescate. No se había encontrado ningún cuerpo. Ningún testigo creíble había salido a la luz. Hannah Collins simplemente había desaparecido. El perfilador del FBI sugirió varias posibilidades. Secuestro por un extraño, un depredador oportunista, alguien que la había visto en la fiesta y actuó por impulso, o alguien que la había estado observando durante semanas. Alguien que lo había planeado. Alguien que conocía el vecindario. Alguien que sabía exactamente cuándo atacar. El perfil era amplio, casi inútil. Describía a miles de personas. No describía a nadie. La búsqueda continuó, pero la urgencia se había ido. La esperanza se estaba desvaneciendo. La familia Collins trató de aferrarse. Susan mantuvo la habitación de Hannah exactamente como estaba. El vestido amarillo aún colgaba en el armario. Mr. Buttons estaba sentado en la cama. Cada noche, Susan se paraba en la puerta y susurraba buenas noches. Cada mañana, se despertaba y lo recordaba todo de nuevo. Robert se volcó en el trabajo, pasando 12, 14 horas al día en la ferretería. No soportaba estar en casa. No soportaba ver la silla vacía en la mesa. Michael dejó de jugar con sus amigos, dejó de sonreír. Se volvió callado, retraído. En la escuela, los maestros lo notaron. En casa, sus padres lo notaron. Pero nadie sabía qué decir. ¿Cómo consolar a un niño que ha perdido a su hermana? ¿Cómo decirle que todo estará bien cuando tú mismo no lo crees?
Para octubre, la investigación se había enfriado oficialmente. El detective Garner aún llamaba una vez por semana, aún seguía las pistas cuando llegaban, pero el expediente fue movido al fondo del cajón. Otros casos exigían atención. Otras familias necesitaban ayuda. Los equipos de búsqueda se disolvieron. Los equipos de noticias se fueron. La línea de denuncias dejó de sonar. Hannah Collins se convirtió en una estadística. Una de miles de niños desaparecidos. Un rostro más en un cartel. Una familia más destrozada. Susan dejó de salir de casa. Dejó de contestar el teléfono. Dejó de ir a la iglesia. Robert sugirió terapia. Ella se negó. ¿Qué le diría un terapeuta? ¿Que siguiera adelante? ¿Que aceptara que Hannah se había ido? ¿Cómo podía aceptarlo? ¿Cómo podía seguir adelante cuando no sabía? Cuando no había cuerpo, ni prueba, ni cierre, solo un espacio vacío donde su hija debería estar. Robert intentó ser fuerte, intentó mantener unida a la familia, pero la tensión fue demasiado. Él y Susan apenas hablaban. Cuando lo hacían, era sobre logística, cuentas, la escuela de Michael, las compras, nunca sobre Hannah. Hablar de ella era demasiado doloroso. Michael aprendió a moverse alrededor del silencio, a leer la tensión en la casa. Se volvió experto en hacerse invisible, en entrar y salir de las habitaciones sin ser notado. Mantuvo sus calificaciones altas, no causó problemas, no quería añadir más carga a sus padres, pero por dentro se estaba ahogando. Extrañaba a su hermana. Extrañaba el sonido de su risa, la forma en que robaba sus cómics, la manera en que se metía en su cama durante las tormentas. Extrañaba su sonrisa con el espacio entre los dientes. Lo extrañaba todo. En el 7º cumpleaños de Hannah, el 23 de noviembre, Susan horneó un pastel. De chocolate, el favorito de Hannah. Puso 7 velas encima y las encendió. Cantó feliz cumpleaños con la voz rota. Sola en la cocina mientras Robert estaba en el trabajo y Michael en la escuela, sopló las velas y pidió un deseo. Que esté viva, que vuelva a casa, que esta pesadilla termine. El pastel permaneció intacto en la encimera durante 3 días antes de que Robert lo tirara. No podía soportar mirarlo. No podía soportar el recordatorio. La primera Navidad sin Hannah fue insoportable. Susan insistió en poner un árbol, colgó la media de Hannah, envolvió regalos que nunca serían abiertos. En la mañana de Navidad, Michael bajó y encontró a su madre sentada en el suelo frente al árbol, sosteniendo una muñeca que había comprado para Hannah. Lloraba tan fuerte que no podía respirar. Robert la llevó arriba. Michael se sentó solo en la sala, rodeado de regalos que no quería, y se preguntó si la vida alguna vez volvería a sentirse normal. La respuesta que ya sabía era no. A medida que los meses se convirtieron en años, el pueblo de Meridian trató de seguir adelante. Pero ciertas familias nunca olvidan. Cada 14 de julio, Susan encendía una vela. Cada 23 de noviembre horneaba un pastel. Los rituales se convirtieron en una forma de sobrevivir, una forma de mantener viva la memoria de Hannah, una forma de decir, no te he olvidado, nunca te olvidaré. El detective Garner se retiró en 1989. Antes de irse, fue a la casa de los Collins una última vez. Se sentó con Susan y Robert y les dijo que lo sentía. Nunca dejé de buscar, dijo. Nunca dejé de tener esperanza, pero tengo que ser honesto con ustedes. Si todavía está ahí afuera, si todavía está viva, ha estado fuera el tiempo suficiente como para que probablemente no los recuerde. Probablemente no recuerde quién era, y la persona que la tomó ha tenido 4 años para esconderla. Lo siento mucho. Susan le agradeció su honestidad. Robert le estrechó la mano. Ninguno lloró. Se les habían acabado las lágrimas hacía años. El expediente pasó a un nuevo detective, una mujer joven llamada Laura Mitchell. Heredó docenas de casos sin resolver, personas desaparecidas y homicidios sin esclarecer, casos que habían languidecido durante años. Leyó el expediente de Hannah en su primera semana. Estudió las fotografías. Trenzas rubias, sonrisa con el espacio entre los dientes, zapatillas rosas. Leyó los testimonios, las pistas falsas, los callejones sin salida. Hizo una nota para contactar a la familia. Pero las semanas se convirtieron en meses y otros casos tomaron prioridad. El expediente de Hannah volvió al cajón. Para 1992, 7 años después de la desaparición de Hannah, la familia Collins se había fracturado más allá de toda reparación. Robert y Susan se divorciaron.
La casa de Maple Drive fue vendida. Susan se mudó a un apartamento al otro lado del pueblo. Robert se volvió a casar y se mudó a Oklahoma. Michael, ahora de 16 años, se quedó con su madre. Había crecido alto, callado, serio. No hablaba de su hermana, no hablaba del pasado, pero pensaba en ella todos los días. Se preguntaba dónde estaba. Se preguntaba si estaba viva. Se preguntaba si alguna vez pensaba en ellos. Susan consiguió trabajo en un restaurante local, trabajando turnos dobles para pagar el alquiler. Guardaba una fotografía de Hannah en el bolsillo de su delantal. A veces, durante sus descansos, la sacaba y la miraba fijamente. Memorizaba cada detalle, la curva de la mejilla de Hannah, la luz en sus ojos, la forma en que su cabello caía sobre su frente. A veces mostraba la foto a los clientes. ¿Ha visto a esta niña? Es mi hija. Está desaparecida desde 1985. La mayoría de la gente negaba con la cabeza con simpatía. Algunos se sentían incómodos y cambiaban de tema. Unos pocos hacían preguntas. ¿Qué pasó? ¿La policía tiene alguna pista? Susan siempre daba la misma respuesta. No, no hay pistas, no hay respuestas, solo esperanza. Siempre esperanza. En 1995, 10 años después de la desaparición de Hannah, un equipo de documentalistas llegó a Meridian. Estaban haciendo una película sobre casos sin resolver, desapariciones inexplicables. Entrevistaron a Susan. Se sentó frente a la cámara y contó la historia de Hannah. Les mostró el dormitorio que había mantenido exactamente igual. Les mostró los pasteles de cumpleaños, las medias de Navidad, las velas. Miró directamente al lente y habló a su hija. Hannah, si estás ahí afuera, si puedes oírme, quiero que sepas que nunca dejamos de buscarte. Nunca dejamos de amarte. No estás olvidada. Nunca serás olvidada. Por favor, vuelve a casa. El documental se emitió en un canal de cable. Fue visto por miles de personas. Llegaron denuncias. Ninguna llevó a nada. Pero a Susan no le importó. Había hablado con su hija. Había enviado el mensaje al mundo. Eso era suficiente. Michael se graduó de la secundaria en 1996. Fue aceptado en la universidad, pero aplazó un año. Necesitaba trabajar. Necesitaba ayudar a su madre. Consiguió un trabajo en una empresa de construcción. El trabajo era duro, físico, agotador. Mantenía su mente ocupada. Lo mantenía alejado de pensar demasiado. Pero por la noche, acostado en la cama, no podía escapar de los recuerdos. Recordaba el día en que Hannah desapareció. Recordaba los gritos de su madre. Recordaba los autos de policía y los perros de búsqueda y la terrible sensación sofocante de que todo había cambiado para siempre. Recordaba estar de pie en la habitación vacía de su hermana, tocando sus juguetes, preguntándose si alguna vez volvería a verla. No saber era lo peor. Peor que el dolor. Peor que la ira, porque el dolor tenía forma. La ira tenía un objetivo. Pero no saber era un vacío interminable y terrible. Para el año 2000, 15 años después de la desaparición de Hannah, el caso estaba prácticamente olvidado. El departamento de policía había sufrido recortes presupuestarios. Los casos fríos eran de baja prioridad. La detective Mitchell, que había heredado el expediente de Hannah, se había trasladado a otra división. El expediente en sí fue almacenado en un depósito junto con cientos de otros. Michael tenía 24 años, trabajaba como capataz en la empresa de construcción. Rara vez visitaba a su madre. Era demasiado doloroso, demasiado recordatorio. Susan seguía en el restaurante, seguía llevando la foto de Hannah, seguía preguntando a extraños si habían visto a su hija. La mayoría la complacía. Algunos la evitaban. Se había hecho conocida en el pueblo como la mujer que no podía soltar. La mujer que no podía seguir adelante. Pero a Susan no le importaba lo que pensaran. Había hecho una promesa a Hannah y la cumpliría. Lo que nadie sabía, lo que nadie podría haber imaginado, era que Hannah estaba viva. Había estado viva todo el tiempo. Vivía bajo un nombre diferente en un estado diferente con una mujer que la había robado 22 años antes. El nombre de la mujer era Dorothy Keene. Tenía 51 años en 1985, no estaba casada, no tenía hijos y estaba desesperada. Había sufrido 3 abortos espontáneos y los médicos le habían dicho que nunca podría llevar un embarazo a término. Su esposo la había dejado por eso. Su familia se había distanciado. Estaba sola, amargada y consumida por el dolor. Cuando vio a Hannah en la fiesta de la cuadra ese día de verano, algo dentro de ella se quebró. Vio a una niña pequeña, rubia y hermosa,
Y la quiso, la necesitó. Así que esperó. Esperó hasta que los adultos estuvieran distraídos. Esperó hasta que Hannah se acercara al borde del jardín. Entonces se arrodilló, sonrió y dijo: «Tu mamá me envió a buscarte. Hay una sorpresa. Ven conmigo». Hannah, confiada e inocente, tomó su mano. Dorothy condujo durante 3 días seguidos. Cruzó fronteras estatales, se detuvo solo para cargar gasolina y comprar comida rápida. Mantuvo a Hannah drogada con jarabe para la tos infantil para mantenerla tranquila. Para cuando llegaron a Arizona, Hannah estaba desorientada, confundida, apenas consciente. Dorothy alquiló una pequeña casa en las afueras de Tucson bajo un nombre falso. Le tiñó el cabello a Hannah de castaño. Le dijo que sus verdaderos padres habían muerto, que ella era su tía, que su nombre ahora era Emma, no Hannah. Emma. Dorothy fue paciente, fue calculadora. Educó a Emma en casa, manteniéndola aislada de otros niños. Le dijo que el mundo exterior era peligroso, que los extraños la lastimarían, que no se podía confiar en la policía. Creó un mundo en el que Dorothy era la única constante, la única fuente de seguridad, y lentamente, con el paso de los meses y los años, Hannah olvidó. Olvidó su verdadero nombre, olvidó a su familia, olvidó la casa en Maple Drive y la fiesta de la cuadra y la madre que le cantaba para dormir. Se convirtió en Emma. Creyó las mentiras porque no tenía otra opción, porque tenía 6 años y estaba sola y aterrorizada. A medida que Emma crecía, el control de Dorothy se intensificaba. No se le permitía tener amigos, no se le permitía ir a una escuela regular. Dorothy decía que era porque Emma era especial, frágil, diferente. Emma le creía. No tenía razón para no hacerlo. Dorothy era la única madre que había conocido. Pero había grietas, pequeñas, apenas perceptibles. Emma a veces tenía sueños. Sueños de una mujer con ojos amables y un hombre con manos ásperas. Sueños de un niño que la llamaba Hannah. Se despertaba confundida, desorientada. Le preguntaba a Dorothy sobre los sueños. Dorothy los descartaba. Solo pesadillas, decía, nada más. Pero los sueños persistían. Cuando Emma cumplió 16 años, pidió un certificado de nacimiento. Quería obtener una licencia de conducir. Dorothy se demoró. Dijo que se encargaría de eso. Pasaron semanas, meses. Emma volvió a preguntar. Dorothy se puso a la defensiva, enojada. ¿Por qué lo necesitas? ¿No confías en mí? Emma retrocedió. No quería molestar a Dorothy. No quería perder a la única familia que tenía. Pero la pregunta permaneció. ¿Por qué no tenía un certificado de nacimiento? ¿Por qué no recordaba nada antes de los 6 años? ¿Por qué Dorothy nunca hablaba del padre de Emma, de sus abuelos, de su pasado? Cuando Emma cumplió 21 años, las grietas se habían convertido en fisuras. Había comenzado a trabajar en una tienda de comestibles local contra los deseos de Dorothy. Dorothy había luchado contra eso. Dijo que era peligroso. Dijo que Emma no estaba lista. Pero Emma necesitaba dinero, necesitaba independencia, necesitaba sentirse una persona, no una prisionera. En el trabajo, conoció a otras personas de su edad. Escuchó historias sobre sus infancias, sus familias, sus recuerdos. Ella no tenía ninguno. Ni fotos de bebé, ni amigos de la infancia, ni historias de la escuela primaria. Cuando sus compañeros de trabajo le preguntaban sobre su pasado, no tenía nada que decir. Todo estaba en blanco, todo vacío. Empezó a darse cuenta de lo extraño que era eso. Un día, una compañera de trabajo llamada Rachel invitó a Emma a almorzar. Se sentaron en un puesto de un restaurante comiendo hamburguesas y papas fritas. Rachel habló de su familia, de crecer en Phoenix, de su hermano menor molesto y de sus padres sobreprotectores. Luego le preguntó a Emma, ¿y tú? ¿Cómo fue tu infancia? Emma miró su plato. No recuerdo mucho, dijo. Mis padres murieron cuando yo era pequeña. Viví con mi tía. El rostro de Rachel se suavizó. Lo siento mucho. Debió haber sido difícil. Emma asintió. Lo fue. Rachel dudó y luego preguntó, ¿tienes fotos de tus padres? Emma negó con la cabeza. Mi tía dijo que se perdieron en un incendio. Rachel no insistió.
Pero más tarde, conduciendo a casa, Emma no podía dejar de pensar en la conversación. ¿Por qué no tenía fotos? ¿Por qué no tenía ninguna prueba de su pasado? ¿Por qué Dorothy se enojaba tanto cada vez que Emma hacía preguntas? Esa noche, mientras Dorothy dormía, Emma fue al ático. Nunca había estado allí antes. Dorothy lo mantenía cerrado con llave, pero Emma había encontrado la llave semanas atrás, escondida en un cajón. Subió las escaleras estrechas, con el corazón latiendo con fuerza. El ático estaba polvoriento, lleno de cajas. Emma las abrió una por una. Ropa vieja, documentos de impuestos, recibos, y entonces, en una caja empujada hacia un rincón, encontró algo que la dejó helada. Un montón de recortes de periódico. Artículos sobre una niña desaparecida. Hannah Marie Collins, 6 años. Vista por última vez el 14 de julio de 1985 en Meridian, Texas. Las manos de Emma temblaban mientras leía. La niña de la fotografía tenía el cabello rubio, no castaño. Tenía un espacio entre los dientes frontales. Emma se tocó sus propios dientes. Tenía un espacio. Siempre lo había tenido. Dorothy le había dicho que era genético. Pero esta niña, esta Hannah, se parecía a Emma. O Emma se parecía a ella. Emma leyó cada artículo, estudió cada fotografía. Cuanto más leía, más encajaban las piezas, los sueños, los espacios en blanco en su memoria, la negativa de Dorothy a hablar del pasado, el certificado de nacimiento faltante, el aislamiento. Emma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Volvió a colocar los artículos exactamente como los había encontrado. Bajó las escaleras y se fue a la cama, pero no durmió. Se quedó despierta mirando el techo, con la mente acelerada. ¿Era posible? ¿Podía ser ella esta niña? ¿Podría Dorothy haber mentido sobre todo? A la mañana siguiente, Emma actuó normal. Preparó el desayuno, fue al trabajo, sonrió y charló con los clientes. Pero por dentro, estaba gritando. No sabía qué hacer. No sabía en quién confiar. Si confrontaba a Dorothy, ¿qué pasaría? ¿Lo negaría Dorothy? ¿Le haría daño? ¿Desaparecería con Emma otra vez? Emma estaba aterrorizada, pero también estaba enojada. Enojada por las mentiras. Enojada por los años robados. Enojada por la vida que debería haber tenido. Durante las semanas siguientes, Emma comenzó a investigar. Usó las computadoras de la biblioteca, cuidando de borrar su historial de búsqueda. Buscó a Hannah Collins. Encontró artículos sobre la desaparición. Encontró un sitio web dedicado a casos fríos. Encontró una fotografía de la madre de Hannah, Susan, tomada 10 años después de la desaparición. La mujer se veía atormentada, rota. Emma miró la fotografía durante mucho tiempo. Trató de recordar, de extraer algo, cualquier cosa, de lo profundo de su mente, pero no había nada. Solo una vaga sensación de familiaridad, solo un susurro de algo perdido. Emma también encontró información sobre cómo obtener registros, certificados de nacimiento, bases de datos de personas desaparecidas y pruebas de ADN. Aprendió que, si realmente era Hannah Collins, habría un registro, huellas dactilares tomadas cuando era niña y ADN archivado. Todo lo que tenía que hacer era una prueba. Pero no tenía dinero, identificación ni un número real de seguro social. Dorothy había creado una identidad falsa. Emma estaba atrapada entre dos vidas. La salud de Dorothy había ido empeorando. Tenía 72 años ahora, frágil y olvidadiza. Todavía trataba de controlar a Emma. Todavía exigía saber dónde estaba cada minuto del día. Pero Emma había aprendido a mentir. Había aprendido a escabullirse. Una tarde, el auto de Emma fue detenido por una luz trasera rota. El oficial fue educado, profesional. Le pidió su licencia y registro. Emma se los entregó, con el corazón latiendo con fuerza. El oficial miró la licencia y luego a Emma. Frunció el ceño. Sentía por primera vez en su vida que tenía algo de control, algo de libertad. La salud de Dorothy había ido empeorando. Tenía 72 años ahora, frágil y olvidadiza. Todavía trataba de controlar a Emma. Todavía exigía saber dónde estaba cada minuto del día.
Pero Emma había aprendido a mentir, había aprendido a escabullirse. Una tarde, el auto de Emma fue detenido por una luz trasera rota. El oficial fue educado, profesional, le pidió su licencia y registro. Emma se los entregó, con el corazón latiendo con fuerza. El oficial miró la licencia, y luego a Emma. Frunció el ceño. Señora, esta licencia está vencida. El estómago de Emma se hundió. Lo sé, dijo rápidamente. He estado queriendo renovarla. El oficial asintió. Necesitará hacerlo pronto. Esta vez la dejaré ir con una advertencia. Emma le agradeció, con las manos temblando. Mientras se alejaba conduciendo, se dio cuenta de que necesitaba renovar su licencia, lo que significaba ir al DMV, lo que significaba proporcionar documentación, lo que significaba que su identidad falsa sería examinada. Una semana después, Emma entró al DMV de un pequeño pueblo fuera de Tucson. Había debatido durante días. Parte de ella quería evitarlo y seguir viviendo en las sombras, pero otra parte quería respuestas. Necesitaba respuestas. Se paró en la fila, sosteniendo su documentación. Cuando fue su turno, se la entregó a la empleada. La empleada, una mujer de mediana edad con gafas de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello, tecleó la información de Emma en la computadora. Frunció el ceño, volvió a teclear, levantó la vista hacia Emma. Señora, hay un problema con sus registros. El pulso de Emma se aceleró. ¿Qué tipo de problema? La empleada dudó. No estoy segura. Está marcado en el sistema. ¿Puede esperar aquí un momento? Emma asintió, con la boca seca. La empleada desapareció en una oficina trasera. Emma se quedó en el mostrador, con la mente acelerada. ¿Qué había activado la alerta? ¿Qué había encontrado el sistema? Pasaron 5 minutos. 10. Luego la empleada regresó con un supervisor. El supervisor, un hombre de unos 50 años, con expresión seria, miró cuidadosamente a Emma. Señora, vamos a necesitar que proporcione documentación adicional, un certificado de nacimiento, una tarjeta de seguro social. Emma sintió que las paredes se cerraban. No los tengo conmigo, dijo. El supervisor asintió. Entonces tendrá que volver con ellos. Mientras tanto, no podemos procesar su renovación. Emma salió del DMV en estado de shock. Se sentó en su auto, agarrando el volante, tratando de respirar. No podía volver con Dorothy y pedir documentos que no existían. No podía seguir viviendo esta mentira. Estaba atrapada otra vez. Esa noche, Emma tomó una decisión. Condujo hasta la comisaría. Entró por las puertas con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. El oficial en el escritorio levantó la vista. ¿Puedo ayudarla? Emma respiró hondo. Creo que podría ser una persona desaparecida, dijo. El oficial parpadeó. ¿Perdón? La voz de Emma temblaba. Mi nombre es Emma King. Al menos eso es lo que me han dicho, pero encontré recortes de periódicos sobre una niña que desapareció en 1975, Hannah Collins, y creo que podría ser yo. El oficial la miró por un momento, luego levantó el teléfono. Voy a pedirle que tome asiento, dijo. Alguien estará con usted en breve. Emma se sentó en una silla de plástico, con las manos dobladas en el regazo, y esperó. Esperó 1 hora, luego 2. Finalmente, una detective salió de un pasillo trasero. Tenía unos 40 años, cabello corto y oscuro, y ojos agudos. Se presentó como la detective Karen Reyes y llevó a Emma a una pequeña sala de interrogatorios. Emma le contó todo. El ático, los recortes, los vacíos en su memoria, los documentos falsos y el control de Dorothy. La detective escuchó en silencio. Al terminar, se recostó en su silla. Es una acusación grave, dijo. ¿Tiene pruebas? Emma negó con la cabeza. Solo los artículos y una sensación. La detective Reyes asintió. Bien, esto es lo que haremos. Tomaremos sus huellas dactilares. Si fue reportada como desaparecida cuando era niña, sus huellas estarían registradas en una base de datos. Si hay coincidencia, lo sabremos. Emma aceptó.
Sus manos temblaban mientras le tomaban las huellas. Luego esperó. Esperó el proceso. Esperó la respuesta que cambiaría todo. 2 horas después, la detective Reyes regresó. Su expresión había cambiado. Se veía atónita. Emma, o Hannah, dijo. Tenemos una coincidencia. Usted es Hannah Marie Collins. Ha estado desaparecida desde el 14 de julio de 1985. Tenía 6 años. Emma sintió que la habitación se inclinaba. No podía respirar, no podía pensar. Es verdad, susurró. Todo es verdad. La detective Reyes asintió. Su madre la ha estado buscando durante 22 años. Nunca se rindió. Emma comenzó a llorar. Lloró por la infancia que había perdido, por la madre que no recordaba, por los años que le habían robado. La detective Reyes cruzó la mesa y tomó su mano. Está a salvo ahora, dijo. Vamos a encontrar a la mujer que la tomó y vamos a llevarla a casa. En cuestión de horas, el caso explotó. La policía descendió sobre la casa de Dorothy King. La encontraron en la sala, viendo televisión. Cuando le dijeron por qué estaban allí, no se resistió, no lo negó. Solo los miró con ojos cansados y vacíos y dijo, «Le di una buena vida, la amé». Los oficiales la arrestaron en el acto. Registraron la casa y encontraron más pruebas. Los artículos originales sobre la desaparición de Hannah. Un certificado de nacimiento falso. Un diario donde Dorothy había escrito sobre tomar a Hannah, sobre sus razones, sobre su justificación. «La salvé», decía una entrada. «Sus padres no la merecían. Yo le di todo». Las palabras enfermaron a los detectives. Dorothy King fue acusada de secuestro, rapto de menores y falsificación de documentos. No mostró remordimiento. En su mente, no había hecho nada malo. Le había dado a Emma, o Hannah, un hogar, una vida. No podía entender por qué eso no era suficiente. La noticia se propagó rápidamente. Niña desaparecida encontrada con vida después de 22 años. Hannah Collins, secuestrada en 1985, descubierta viviendo bajo una identidad falsa en Arizona. La historia estaba en todas partes. Noticias nacionales, canales de cable, foros en línea. Personas que habían seguido el caso durante décadas estaban conmocionadas. La familia Collins fue contactada de inmediato. Susan estaba en el trabajo cuando recibió la llamada. Estaba rellenando la cafetera cuando su teléfono sonó. Casi no contestó, pero algo la hizo levantarlo. La voz al otro lado se identificó como la detective Reyes de Arizona. «Señora Collins», dijo, «necesito que se siente». El corazón de Susan se detuvo. «Encontramos a su hija. Está viva». Susan dejó caer el teléfono. Sus compañeros de trabajo corrieron hacia ella. Alguien levantó el teléfono y escuchó mientras la detective explicaba. Alguien más ayudó a Susan a sentarse. Estaba temblando tanto que no podía mantenerse de pie. Hannah, su Hannah, viva después de 22 años. No parecía posible, no parecía real, pero lo era. Robert fue contactado después. Vivía en Oklahoma con su segunda esposa y su hijo adolescente. Cuando la policía llamó, pensó que era un error o una broma cruel. Luego enviaron fotografías, una mujer idéntica a cómo Hannah se vería de adulta. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma inclinación de la cabeza. Robert se sentó en su porche y lloró. Su esposa lo encontró allí 1 hora después, aún aferrado a la foto. Todavía llorando, Michael fue el más difícil de localizar. Se había mudado fuera del estado y trabajaba en una plataforma petrolera en Dakota del Norte. Tomó 2 días hacerle llegar el mensaje. Cuando finalmente lo escuchó, no lloró. Se quedó quieto, mirando a la nada, tratando de procesarlo. Su hermana estaba viva, la hermana que había llorado, soñado y extrañado durante más de la mitad de su vida. Estaba viva y regresaba a casa. Pero antes del reencuentro, estaba el asunto de decirle a Hannah toda la verdad. La detective Reyes se sentó con ella en una pequeña sala de la comisaría. Le mostró fotografías. Hannah de niña, su familia, la casa en Maple Drive, la fiesta y la búsqueda. Hannah miró las imágenes intentando reconocerse, recordar algo,
pero era como ver la vida de un extraño. Los recuerdos estaban demasiado enterrados. Entonces, la detective Reyes le explicó lo sucedido. Tenías 6 años cuando Dorothy King te secuestró. Te drogó, te llevó a través de fronteras estatales, cambió tu identidad, te aisló, te apartó del mundo, de tu familia, de ti misma, te robó 22 años de tu vida. Hannah escuchó, con el rostro en blanco. Luego hizo la única pregunta que importaba. ¿Me amaban? ¿Mi familia real me amaba? La detective Reyes asintió, con lágrimas en los ojos. Nunca dejaron de amarte, nunca dejaron de buscarte. Tu madre encendía velas cada año en tu cumpleaños. Tu hermano mantuvo tu habitación igual. Nunca perdieron la esperanza. Hannah se quebró. Lloró hasta quedarse sin aire, por la familia que no recordaba, la vida perdida y la mujer que pudo haber sido. Llamaron a una terapeuta, la doctora Helen Ortega, experta en trauma y secuestro. Se sentó con Hannah durante horas y le explicó que lo que sentía era normal. Estás llorando 2 vidas, dijo. La que viviste y la que te fue quitada. Ambas son reales e importan. No tienes que elegir, solo integrarlas. Hannah preguntó si algún día recordaría. La doctora Ortega fue honesta. Tal vez sí, tal vez no. La memoria es compleja, sobre todo con trauma y tiempo. Eras muy pequeña. Tu cerebro pudo suprimir recuerdos para sobrevivir, o podrían volver en fragmentos. Sueños, destellos, no hay forma de saberlo. Hannah asintió. Estaba exhausta, abrumada, aterrorizada. Ya no sabía quién era. ¿Era Hannah? ¿Era Emma? ¿Era ambas? ¿No era ninguna? 2 semanas después del descubrimiento, se hicieron los arreglos para que Hannah se reuniera con su familia. El reencuentro se realizó en un lugar privado, lejos del circo mediático. Susan llegó primero. No había dormido en días, no había comido. Estaba destrozada, temblorosa y pálida. Robert llegó después, luciendo mayor que sus 55 años. Michael fue el último en llegar. Era alto, de hombros anchos, con el mismo cabello rubio arena que se recordaba de las fotos de periódico. Esperaron en una pequeña habitación. Los 3 sin hablar, solo esperando. Entonces la puerta se abrió y Hannah entró. Por un momento, nadie se movió. Solo se miraron. Susan fue la primera en romper el silencio. Cruzó la habitación en 3 pasos y rodeó a Hannah con sus brazos. La abrazó tan fuerte que Hannah apenas podía respirar. «Mi bebé», susurró Susan. «Mi niña, sabía que volverías. Lo sabía». Hannah se quedó rígida, insegura. No recordaba a esta mujer. No sentía la conexión, pero se dejó abrazar. Se dejó sentir el amor desesperado y abrumador que irradiaba de Susan. Robert se acercó después. Tocó suavemente el rostro de Hannah como si pudiera desaparecer. «Hannah», dijo, «lo siento mucho. Siento mucho no haberte encontrado antes». Hannah negó con la cabeza. «No es tu culpa», dijo. «Nada de esto es tu culpa». Michael se quedó atrás. No sabía qué decir. No sabía cómo cerrar la brecha de 22 años. Finalmente, Hannah lo miró. «Eres mi hermano», dijo. Michael asintió. «Sí, lo soy». Se quedaron allí, incómodos e inseguros. Entonces Michael dijo, «Solías robar mis cómics». Hannah parpadeó. «¿Lo hacía?» Michael sonrió. Una sonrisa triste y rota. «Todo el tiempo, te colabas en mi habitación y los tomabas. Luego lo negabas, incluso cuando los encontraba debajo de tu cama». Hannah sintió que algo se movía. Un destello de algo. No un recuerdo, sino una sensación. Familiaridad. Sonrió de vuelta. «Lo siento». Michael negó con la cabeza. «No lo sientas. Te dejaría robar todos mis cómics si eso significara que hubieras estado aquí». Se abrazaron. Por primera vez desde el descubrimiento, Hannah sintió que tal vez podría encontrar el camino hacia quien había sido o hacia quien estaba destinada a ser. El frenesí mediático fue implacable. Reporteros acamparon frente a la comisaría, las casas de los Collins y el juzgado del juicio de Dorothy King. Todos querían la historia y entrevistar a Hannah, pero ella se negó. No estaba lista para enfrentar al mundo ni para ser la niña que regresó de entre los muertos.
Se quedó con Susan las primeras semanas. Su apartamento era pequeño, estrecho, pero seguro. Susan rondaba todo el tiempo, sin perderla de vista. Cocinaba las comidas favoritas de Hannah, o las que recordaba: panqueques con chispas de chocolate, espaguetis con albóndigas y helado de fresa. Algunas cosas eran familiares, otras no. Hannah trató de adaptarse, de encajar en esta nueva vida, pero fue difícil, más difícil de lo que había imaginado. Tenía 28 años, pero se sentía como una niña, perdida, confundida, enojada. Robert visitaba a menudo. Trataba de reconstruir la relación, de ser el padre que no había podido ser. Pero la distancia estaba ahí. Los años habían creado una brecha que no podía cerrarse de la noche a la mañana. Hannah apreciaba sus esfuerzos, pero no se sentía como su hija. Se sentía como una extraña. Michael era diferente. No presionaba ni se esforzaba demasiado. Simplemente aparecía, se sentaba con ella y hablaba de nada, contándole historias de su infancia. Historias que ella no recordaba, pero escuchaba igual. Poco a poco comenzaron a construir algo nuevo. No la relación de hermanos perdida, sino algo propio. Una tarde, Michael llevó a Hannah a la vieja casa de Maple Drive. Había sido vendida hacía años, pero los nuevos dueños les permitieron recorrerla. Hannah se quedó de pie en el jardín delantero, tratando de recordar, tratando de verse a sí misma como una niña de 6 años corriendo por el césped, pero no había nada, solo un espacio vacío. Michael señaló un árbol. «Solías trepar ese árbol», dijo. «Te quedabas atascada arriba, y yo tenía que ayudarte a bajar, cada vez». Hannah tocó la corteza. Quería recordar, quería sentir la conexión, pero no estaba allí. Se volvió hacia Michael. «Cuéntame más», dijo. «Cuéntame todo». Y él lo hizo. Le habló de la fiesta de la cuadra, de la búsqueda, de los años posteriores, de cómo solía colarse en su habitación y hablarle aunque ella no estuviera allí, de cómo se culpaba por no haberla protegido. Hannah escuchó, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminó, ella dijo: «No fue tu culpa, eras solo un niño». Michael asintió. «Lo sé ahora, pero me tomó mucho tiempo creerlo». El juicio de Dorothy King comenzó en octubre de 2007. Hannah fue llamada a testificar. No quería hacerlo ni enfrentar a la mujer que le robó la vida, pero la fiscalía dijo que su testimonio era crucial y aceptó. Entró a la sala con las manos temblando. Dorothy estaba en la mesa de la defensa, pequeña y frágil. Cuando cruzaron miradas, Dorothy sonrió con nostalgia, como si nada fuera real. Hannah apartó la vista. Subió al estrado y respondió las preguntas. Describió su vida con Dorothy, el aislamiento, las mentiras, el control y el miedo. Habló de los recortes de periódico, la revelación y la decisión de ir a la policía. Su voz fue firme, aunque por dentro gritaba. Al terminar, el fiscal preguntó: «¿Culpa a Dorothy King?» Hannah miró a Dorothy, a la mujer que la crió y cuidó, y también a quien la robó, engañó y mantuvo prisionera. «Sí», dijo Hannah, «la culpo y nunca la perdonaré». Dorothy King fue declarada culpable de todos los cargos. Fue sentenciada a 30 años de prisión. Tendría 94 años antes de ser elegible para libertad condicional. Mientras se leía el veredicto, Dorothy no mostró emoción. Simplemente se quedó sentada mirando al frente. Hannah observó desde la galería. No sintió satisfacción ni alivio, solo vacío. El juicio había terminado. Se había hecho justicia, pero no devolvía los años, no borraba el daño. Hannah salió del juzgado y regresó al apartamento de Susan. Se sentó en el sofá y miró la pared. Susan se sentó a su lado. «¿Estás bien?», preguntó. Hannah negó con la cabeza. «No sé quién soy», dijo. «No sé dónde pertenezco». Susan tomó su mano. «Perteneces aquí con nosotros, con tu familia». Hannah quería creerlo, pero no estaba segura de que fuera cierto. Los meses posteriores al juicio fueron los más difíciles. Hannah trató de construir una vida, de descubrir quién se suponía que debía ser. Comenzó terapia con la doctora Ortega.
2 veces por semana se sentaban juntas y hablaban del pasado, del presente, del futuro. La doctora Ortega ayudó a Hannah a entender que no tenía que elegir entre Emma y Hannah, que ambas identidades eran parte de ella, que podía llorar lo perdido mientras también abrazaba lo que quedaba. Hannah comenzó a abrirse, a hablar de la ira, la confusión, la sensación de estar partida en dos. Habló de Dorothy, de los sentimientos complicados. Había sido cruel y le robó la vida, pero también fue la única madre que conoció durante 22 años. Era una traición que dolía en ambas direcciones. La doctora Ortega escuchó sin juzgar y validó todo lo que Hannah sentía. Le dijo que estaba bien no tener respuestas aún. Susan también luchaba. Había soñado con el reencuentro durante 22 años y pensó que arreglaría todo, pero no fue así. Hannah había vuelto, pero era una extraña, una mujer adulta con su propia vida y su propio dolor. Susan trató de ser paciente y darle espacio, aunque le dolía no tener de vuelta a su niña de 6 años. También fue a terapia y habló de la culpa por haber apartado la mirada. Su terapeuta le recordó que no fue su culpa, pero la culpa permanecía. Era una sombra que seguía a Susan a todas partes. Robert y su segunda esposa se divorciaron un año después de que Hannah fuera encontrada. Su esposa dijo que no podía competir con el pasado. No podía manejar el peso emocional que cayó sobre la familia. Robert no luchó contra eso. Se mudó de regreso a Texas y alquiló un pequeño apartamento cerca de Susan. Quería estar cerca de Hannah. Visitaba a menudo, traía comestibles, arreglaba cosas en el apartamento de Susan, trataba de ser útil, trataba de estar presente. Hannah lo apreciaba, pero todavía no se sentía como su hija. La conexión era frágil, construida más sobre la esperanza que sobre la historia. Pero lo estaban intentando. Eso era algo. Michael se convirtió en el ancla de Hannah, la persona a la que llamaba cuando necesitaba hablar. Una noche, Hannah lo llamó a las 2 de la mañana. Estaba llorando tan fuerte que no podía hablar. Michael condujo de inmediato. La encontró sentada en el suelo de la sala de Susan, rodeada de fotografías. Hannah de niña, la familia que no recordaba. No los recuerdo, dijo. No recuerdo nada, y siento que debería, como si les debiera eso, pero no puedo. Michael se sentó a su lado y le habló con calma. No le debes nada a nadie, dijo. Tenía 6 años cuando esto pasó. No fue tu culpa. Y no es tu culpa no recordar. Hannah negó con la cabeza. Pero ellos perdieron tanto. Por mi culpa. Michael la tomó de los hombros y la hizo mirarlo. No por tu culpa. Por culpa de Dorothy King. Ella fue quien hizo esto, no tú. Hannah lloró contra su pecho, y Michael la sostuvo allí mismo hasta que se quedó dormida. Para el verano de 2008, casi un año después del descubrimiento, Hannah había progresado. Se había mudado a su propio apartamento y consiguió trabajo en una librería. Seguía viendo a su familia con regularidad, seguía yendo a terapia, seguía teniendo días malos, pero también tenía días buenos. Días en los que sentía que tal vez, solo tal vez, podría estar bien. Comenzó a ser voluntaria en una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias de niños desaparecidos. Compartía su historia, hablaba con otros sobrevivientes y ofrecía esperanza. Fue sanador de una forma inesperada. Le dio propósito y una manera de dar sentido a lo vivido. Ya no era solo una víctima, era una sobreviviente capaz de ayudar a otros. Susan encontró paz a su manera. Dejó de llevar la foto de la infancia de Hannah y de encender velas cada cumpleaños, no por olvido, sino porque Hannah había regresado. Ya no necesitaba aferrarse al pasado. Podía concentrarse en el presente, en construir una relación con la hija que había encontrado. No era la relación que había imaginado, pero era real y era suficiente. Susan se jubiló del restaurante. Pasaba su tiempo cuidando el jardín, siendo voluntaria en la iglesia y visitando a Hannah. Tomaban café juntas una vez por semana y hablaban de cosas pequeñas: trabajo, clima, libros. No hablaban del pasado a menos que Hannah lo mencionara. Y lentamente, con cuidado, construyeron algo nuevo. No la relación madre-hija de antes, sino una que pertenecía a quienes eran ahora. Robert regresó a Oklahoma.
Entendió que estar cerca de Hannah no significaba que ella lo necesitara allí, ni que facilitara las cosas. La llamaba una vez por semana y la visitaba en las fiestas. Hannah valoraba su esfuerzo, pero también la distancia. Le daba espacio para respirar y descubrir su propia vida. Estaban encontrando un equilibrio. No era perfecto, pero era suyo. Michael se casó en 2010 y le pidió a Hannah que estuviera en la boda. Ella se paró en la primera fila, viendo a su hermano intercambiar votos, y sintió amor, orgullo y gratitud. Había perdido mucho de su vida, pero estaba allí ahora. En la recepción, Michael la apartó. «Me alegra que estés aquí», dijo. Hannah sonrió. «Yo también». Se abrazaron y por primera vez en años, Hannah sintió que pertenecía. En 2012, Hannah testificó ante un comité del Congreso sobre secuestro infantil y casos fríos. Habló de su experiencia, de no rendirse nunca y de la necesidad de mejores recursos, bases de datos y coordinación entre agencias. Su testimonio fue poderoso y se transmitió a nivel nacional. Muchos la vieron con lágrimas. Tras la audiencia, una mujer de unos 60 años se acercó. Tenía ojos amables y se presentó como Margaret. Su hija estaba desaparecida desde 1990, nunca había sido encontrada. Margaret agradeció a Hannah por hablar, por darle esperanza y recordarle que los milagros eran posibles. Hannah la abrazó y pensó en las familias que aún esperaban y buscaban. Se prometió seguir luchando y contando su historia. Dorothy King murió en prisión en 2015, a los 81 años, por insuficiencia cardíaca. Hannah fue notificada y no sintió dolor ni ira, solo una distante sensación de cierre. Dorothy se había ido. La mujer que le robó la vida, la controló y le mintió durante 22 años ya no estaba. Hannah seguía aquí, viva y luchando, y eso era suficiente. No asistió al funeral ni envió flores. Simplemente siguió adelante y se enfocó en la vida que construía. Para 2015, 10 años después del descubrimiento, Hannah había escrito un libro de memorias sobre ser tomada, crecer como Emma, descubrir la verdad y reconstruirse. Lo llamó La niña que regresó. Fue publicado con elogios de la crítica y se convirtió en un bestseller. Hannah dio entrevistas, giras de conferencias y firmas de libros. Contó su historia una y otra vez, y cada vez esperaba que ayudara a alguien que estuviera buscando, alguien que estuviera sufriendo, alguien que necesitara creer que los niños perdidos podían ser encontrados. Susan leyó el libro y lloró. Lloró por todo lo que habían perdido y todo lo que habían encontrado. Estaba orgullosa de Hannah, orgullosa de la mujer en la que se había convertido, de la fuerza que había mostrado y de la gracia con la que había enfrentado algo inimaginable. Robert también lo leyó y llamó a Hannah después. «Lo siento», dijo, «por no haber estado ahí, por no encontrarte, por todos los años que perdimos». Hannah lo perdonó, no porque él lo mereciera, sino porque ella lo necesitaba, porque aferrarse a la ira era agotador y estaba cansada de estar enojada. Michael leyó el libro de una sola vez. Llamó a Hannah cuando terminó. «Eres increíble», dijo. «Lo sabes, ¿verdad?» Hannah rió. «Solo estoy tratando de sobrevivir», respondió. La voz de Michael se volvió seria. «No, estás haciendo más que sobrevivir. Estás viviendo. Y eso lo es todo». En 2018, Hannah conoció a alguien, un hombre llamado Daniel. Daniel era amable, paciente y comprensivo. Conocía su historia, todos conocían su historia, pero él no la trataba como una víctima. La trataba como una persona. Salieron durante 2 años y en 2020 se casaron. Susan, Robert y Michael estuvieron allí. La boda fue pequeña, íntima, perfecta. Hannah llevaba un vestido blanco sencillo. Se veía feliz y radiante. Cuando dijo sus votos, pensó en todo lo que había pasado, todo lo que había sobrevivido, y se dio cuenta de que, a pesar de todo, a pesar del dolor, la pérdida y los años robados, lo había logrado. Estaba aquí. Estaba viva. Era amada. Y era feliz. Eso era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Susan dio un brindis en la recepción. Se puso de pie, copa en mano, y miró a su hija. «Cuando Hannah fue tomada», dijo,
Pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca volvería a sonreír, nunca volvería a sentir alegría. Pero Hannah regresó y me enseñó algo. Me enseñó que la esperanza no es tonta. Levantó su copa por Hannah, por la niña que regresó. Todos bebieron y Hannah lloró, pero eran lágrimas felices, lágrimas de sanación. Hannah y Daniel tuvieron una hija en 2022. La llamaron Grace. Hannah sostuvo a su bebé por primera vez y sintió un amor feroz y abrumador. Pensó en su propia madre, en Susan, que la había sostenido así una vez, que la había amado así, que nunca dejó de amarla, incluso cuando estaba perdida. Hannah le susurró a Grace: «Nunca dejaré que nada te pase. Te protegeré. Te mantendré a salvo». Y lo decía en serio. Con cada fibra de su ser, lo decía en serio. Hoy, Hannah tiene 45 años. Vive en Texas, no muy lejos de donde fue tomada todos esos años atrás. Trabaja como defensora de niños desaparecidos. Da charlas en conferencias. Trabaja con las fuerzas del orden. Ayuda a las familias a navegar la pesadilla de tener un hijo desaparecido. Ha dedicado su vida a asegurarse de que nadie más tenga que pasar por lo que ella pasó, de que ninguna otra familia tenga que esperar 22 años por una respuesta. Susan tiene 73 años ahora. Sigue viviendo en su pequeño apartamento. Ve a Hannah cada semana. Juega con Grace. Le cuenta historias sobre su abuela, sobre la historia familiar, sobre el amor que nunca murió. Robert tiene 75. Está delicado de salud, pero hace videollamadas con Hannah todos los domingos. Hablan de Grace, de la vida, de los años que perdieron y los años que encontraron. Michael tiene 52. Sigue siendo cercano a Hannah, sigue siendo su ancla, sigue siendo la persona a la que llama cuando necesita hablar. Es tío de Grace, hermano de Hannah, un recordatorio de que la familia no es solo sangre. Es estar presente, es no rendirse nunca. La historia de Hannah es extraordinaria, pero también es un recordatorio de que algunos casos fríos se resuelven, de que algunos niños regresan a casa, de que la esperanza, incluso cuando parece imposible, vale la pena sostenerla. Todavía hay miles de niños desaparecidos, miles de familias esperando, miles de casos que se han enfriado, pero la historia de Hannah demuestra que es posible, que con perseverancia, con tecnología, con un poco de suerte, lo imposible puede suceder. Algunos niños nunca son encontrados, pero Hannah sí lo fue, y eso marca toda la diferencia. Si esta historia te conmovió, nos encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez seguiste un caso de una persona desaparecida que se te quedó grabado? ¿Qué opinas del increíble viaje de Hannah? Sigamos la conversación. Y si crees en el poder de estas historias, si crees que cada niño desaparecido merece ser recordado, considera dar like a este video. Suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Tu apoyo nos ayuda a contar más historias como la de Hannah. Historias que importan. Historias que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca se pierde del todo. Gracias por ver. Y recuerda, en algún lugar ahí afuera, alguien todavía está esperando ser encontrado. No los olvides.